Nunca he contado esto entero a nadie, pero te lo diré como si estuviéramos en un bar, tú con una cerveza y yo con ese vaso que no dejo ni cuando ya está vacío. Todo empezó la noche en que escuché mi propio nombre dicho por otra persona, dentro de mi propia casa. No lo escuché con mis oídos, sino con la intuición, con ese sexto sentido que te avisa cuando algo no encaja. Eran las 11:30 de un miércoles. Yo había vuelto de trabajar tarde, después de un día agotador en la obra de Pozuelo. Clara me había dicho que se iba a dormir temprano porque le dolía la cabeza, así que entré en silencio, con la intención de no hacer ruido. Dejé las llaves sobre la mesa, abrí una cerveza, y justo cuando pasé frente al baño, oí el sonido del secador. No me llamó la atención al principio, pero lo que me paró en seco fue que la luz del baño estaba apagada. No se veía nada. Solo el ruido del secador dentro. Me quedé quieto, en la penumbra del pasillo. Escuché durante unos segundos más, hasta que el sonido se cortó. Luego silencio. Un silencio tan espeso que hasta el reloj del salón parecía haber dejado de marcar el tiempo. Llamé su nombre una vez, ¿Clara? Nada. Me acerqué despacio, abrí la puerta, y el baño estaba vacío. El secador desenchufado, el espejo cubierto de vapor, pero sin nadie dentro. En ese momento no pensé en nada concreto, pero algo dentro de mí se tensó. Fui hacia el dormitorio, y ella estaba en la cama, tapada, con los ojos cerrados. Le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí, que se había dado una ducha caliente y que el secador se había quedado encendido solo. Me lo dijo sin mirarme, como si repitiera algo que ya tenía ensayado. Y lo más raro es que el secador no estaba caliente. Ni una pizca. Intenté dormir, pero no pude. Al día siguiente me desperté antes que ella y me quedé un rato observándola. Parecía tranquila, como si la noche anterior no hubiera existido. Salí de casa con esa sensación absurda de que todo era normal, y sin embargo no lo era. Fue como si algo invisible se hubiera roto entre nosotros y yo aún no supiera el tamaño de la grieta. Durante días, lo dejé pasar. Pero la inquietud creció. No por un motivo concreto, sino por detalles, las llaves que ya no dejaba en el mismo sitio, el olor distinto en las sábanas, la manera en que se arreglaba los lunes, cuando antes apenas se peinaba para ir al trabajo. Me decía que estaba paranoico, que la rutina nos estaba jugando una mala pasada, pero mi cuerpo no me creía. La primera vez que lo sentí realmente fue en una cena. Habíamos quedado con unos amigos en un restaurante cerca de Lavapiés. Clara llegó después que yo, con una sonrisa nerviosa. Cuando se quitó el abrigo, vi una marca en su hombro, como una ligera presión roja, el tipo de señal que deja una mano cuando agarra con fuerza. Lo noté al instante, y ella también supo que lo había visto, porque se acomodó el pelo sin decir nada. Durante la cena, se comportó como si nada. Rió, habló de trabajo, de la nueva veterinaria que acababa de abrir cerca de la clínica, y de un tal Mario, un colega nuevo que le caía bien. No lo dijo con intención, ni en tono sospechoso, pero el nombre se me quedó grabado como si me lo hubieran tatuado. Esa noche, al llegar a casa, no pude evitar preguntarle quién era. Me lo dijo con total naturalidad, un chico nuevo, trabaja en emergencias, pero apenas lo trato. Lo dijo tan tranquila que, si no fuera porque conozco su respiración, habría jurado que no mentía. Pero la conozco, y cuando miente respira más corto, apenas mueve los labios. Lo hizo. No la presioné, no la seguí, no revisé nada. Simplemente observé. Desde ese momento, cada día fue como un examen silencioso. Y ella empezó a fallar uno tras otro. Los horarios, las excusas, las llamadas cortadas cuando entraba en la habitación. Incluso su olor cambió. Ya no olía solo a su perfume, sino a algo más, algo ajeno. La segunda vez que me di cuenta de que algo serio pasaba fue por un detalle ridículo. Había dejado una botella de vino en la nevera, la abrimos juntos una noche y quedó a la mitad. 3 días después, cuando la fui a buscar,
estaba vacía. Clara dijo que la había tirado porque se había echado a perder. Mentira. Era un Rioja nuevo, y yo mismo lo había abierto. No se echa a perder en 3 días. Fue entonces cuando entendí que no era un error pasajero. Que algo se estaba cociendo a mis espaldas y yo era el último en enterarme. Pero no me lancé a investigar, ni me volví loco de celos. Al contrario, decidí esperar. Saber la verdad por accidente tiene más fuerza que descubrirla por obsesión. Y el accidente llegó. Siempre llega. Un sábado, a mediados de mayo, Clara me pidió que la llevara a un curso de actualización que supuestamente organizaba la clínica. Dijo que sería en un hotel cerca del aeropuerto y que volvería por la tarde. Le dije que sí, claro, y la llevé en coche. Todo el camino fue normal, habló, bromeó, me besó antes de bajar. Pero cuando llegó a la puerta del hotel, no entró. Esperó. No lo hice a propósito, pero al girar el coche para salir, la vi por el retrovisor. Un hombre salió del hall, alto, con camisa blanca y barba. Se saludaron con 2 besos, y ella sonrió de esa manera que ya no me dedicaba a mí. No se abrazaron, no hubo gestos evidentes, pero había algo en la manera en que se miraban. Algo demasiado íntimo para hacer trabajo. No la seguí. Me fui directo a casa, conduciendo despacio, con las manos heladas. No sabía si estaba más enfadado o triste, pero si supe algo, a partir de ese momento, no me iba a mentir más. Ni ella a mí, ni yo a mí mismo. Esa noche, cuando volvió, traía un folleto del supuesto curso, como si hubiera previsto que yo podía sospechar. Lo dejó sobre la mesa, se duchó y se metió en la cama sin preguntar cómo me sentía. Yo me senté a su lado, fingiendo leer el folleto, y vi que el logotipo de la clínica estaba impreso de forma distinta a la habitual. Era una copia. Mal hecha. Y ahí empezó todo. No con un mensaje ni una llamada, sino con una copia barata de una mentira mal construida. No lo sabía aún, pero ese detalle sería el hilo que me llevaría a descubrir todo lo demás. Lo que pasó después fue peor de lo que imaginé y más doloroso de lo que cualquiera podría soportar. Pero eso te lo contaré en la segunda parte. Porque lo que descubrí después de ese día me cambió para siempre. No te voy a mentir, aquella mañana en la que decidí seguir el hilo de esa mentira lo hice sin plan previo, solo con una mezcla de calma y rabia que se sienten cuando ya no te queda duda de que algo no encaja. No era celos, era certeza. Me levanté temprano, antes de que Clara despertara, y revisé el folleto que había dejado sobre la mesa del comedor. Lo miré detenidamente y vi lo que mi cabeza ya había notado el día anterior, el logo no coincidía. En el original, el nombre de la clínica llevaba un guión largo y no corto, y además el correo electrónico impreso en la parte inferior terminaba en .es, cuando el oficial era .com. Eran pequeños detalles que solo alguien que conocía bien la empresa notaría. No necesitaba más. Tomé una decisión que en ese momento sentí como un acto de dignidad, no la iba a enfrentar todavía, no iba a exigir explicaciones vacías. Quería hechos, no palabras. Ese lunes pedí el día libre en el trabajo. Le dije al jefe que tenía que solucionar algo familiar, y él, que ya me conocía desde hacía años, no hizo preguntas. Clara salió a las 8, como siempre, con su uniforme de veterinaria y el coche que yo le dejaba cada mañana. Yo esperé unos minutos, lo justo para que no sospechara, y salí detrás. La seguí a una distancia prudente por la carretera de circunvalación. No lo había hecho nunca, y no sabría explicarte la mezcla de adrenalina y repugnancia que se siente al espiar a alguien que amas. No quería encontrar nada, de verdad te lo juro, pero al mismo tiempo necesitaba ver con mis propios ojos aquello que me estaba quitando el sueño. A mitad de camino, giró hacia una zona industrial, nada que ver con el trayecto habitual hacia la clínica. Aparcó frente a un edificio con fachada de cristal, una especie de hotel pequeño o centro de eventos. Me quedé en el coche, a unos metros, observando.
La vi salir, mirar a los lados y entrar con el bolso apretado contra el cuerpo. A los pocos minutos apareció el mismo hombre del hotel de la otra vez. No había duda, era él. Llevaba una mochila y un café en la mano. La abrazó, rápido pero con esa naturalidad que solo se tiene con alguien que no te resulta nuevo. Ella le tocó la espalda con suavidad, un gesto automático, de costumbre. En ese momento, algo dentro de mí se apagó. No fue un golpe ni una explosión, fue un silencio interno absoluto, como si el cuerpo se rindiera y dijera ya está. No bajé del coche. No hice una escena. No tenía sentido. Me quedé allí sentado, observando el reflejo de ellos dos en el cristal del edificio, moviéndose juntos hacia el interior. Cada paso que daban era una confirmación más de lo que ya sabía. Saqué el móvil, abrí la cámara y grabé unos segundos, no porque quisiera vengarme, sino porque necesitaba pruebas, una especie de ancla para cuando ella intentara negarlo. No supe cuánto tiempo pasé allí. Media hora, quizá una. Los vi salir más tarde, él con la mano en el hombro de ella, riendo, como si todo fuera normal. Se subieron al coche de él, un Audi negro, y se marcharon. No lo seguí. No tenía sentido. Conduje hasta un bar en las afueras y pedí un café. No lo probé. Me quedé mirando el vapor escapar de la taza mientras repasaba mentalmente cada detalle de los últimos meses, las duchas tardías, los mensajes ignorados, las excusas, el perfume desconocido, la risa forzada. Todo encajaba con una precisión cruel. Era como mirar una película de mi vida pero al revés, donde cada gesto inocente tenía de repente una explicación diferente. A mediodía, cuando volví a casa, ella todavía no había llegado. Dejé el móvil sobre la mesa y me serví un vaso de agua. No sentía nada, ni rabia, ni tristeza, ni ganas de romper nada. Solo una especie de claridad fría. Cuando escuché la puerta, fingí estar distraído con unos papeles. Ella entró sonriendo, me saludó con un beso en la mejilla, y dijo que el turno había sido horrible, que un perro se había escapado del consultorio y lo habían estado buscando por el barrio. Yo la miré, asentí, y le pregunté si quería que preparara algo de comer. Me dijo que no, que estaba cansada. Subió al baño, se duchó, y mientras el agua corría, yo me acerqué al cesto de la ropa sucia. No sé qué esperaba encontrar, pero cuando vi la blusa que llevaba puesta esa mañana, supe que lo que había hecho era más viejo de lo que imaginaba. Tenía una mancha de base en el cuello, pero el olor era distinto, un perfume de hombre. Esa noche no dormí. Me di cuenta de que cuando el amor se rompe, el cuerpo lo nota antes que la cabeza. No podía ni mirarla sin sentir una mezcla de vergüenza y desprecio. Vergüenza por haber creído en ella, desprecio por lo fácil que le resultaba mentir. A las 3 de la madrugada, me levanté, salí al balcón y encendí un cigarrillo. No fumo, pero necesitaba hacer algo con las manos. Miré las luces del barrio y pensé en cómo una vida puede cambiar sin que nadie lo note. Al día siguiente, fui a trabajar como si nada. No conté nada a nadie, pero mi compañero Sergio notó algo. «Tienes una cara de mierda, ¿todo bien?», me dijo. Solo respondí, sí, cosas de casa. No insistió. Me pasé todo el día calculando cómo y cuándo enfrentarla. No quería hacerlo a gritos, no quería destruirme en el proceso. Quería hacerlo con control, con precisión, que cada palabra tuviera el peso exacto que merecía. Por la tarde, cuando llegué a casa, ella estaba cocinando. Llevaba puesta una camiseta mía, y eso me provocó una sensación de asco, no por la prenda, sino por la mentira disfrazada de costumbre. Me senté en la mesa y esperé a que terminara de hablar. Me contaba cosas del trabajo, del nuevo horario, de que quizá haría un turno de fin de semana. Yo solo asentía, observando cada gesto. En un momento, sin planearlo, saqué el móvil del bolsillo, abrí el video que había grabado y lo puse sobre la mesa sin decir una palabra. Ella se detuvo.
Miró la pantalla y su rostro cambió. No gritó, no negó al instante. Simplemente se quedó quieta, pálida, con las manos temblando. Luego lo apagó, respiró hondo y me dijo con una calma casi ensayada, no es lo que parece. Esa frase, que suena tan estúpida cuando uno la escucha en boca de otros, fue la primera que me soltó. Yo no contesté. Me quedé mirándola hasta que bajó la cabeza. Entonces añadió, solo fue un error, un momento de confusión. No sabía lo que hacía. Me reí, no de burla, sino de incredulidad. Un error, varias veces con la misma persona es un error. Ella empezó a llorar, se acercó a mí, intentó tocarme el brazo, pero me aparté. Dime la verdad, Clara, ¿cuánto tiempo llevas con él? Se quedó callada. Ese silencio fue la respuesta. Después de un minuto, susurró, desde marzo. Eran casi 3 meses. 3 meses de desayunos compartidos, de besos de despedida, de noches a mi lado mientras se acostaba con otro. 3 meses de mentiras diarias. No levanté la voz, pero cada palabra me costaba como si masticara vidrio. ¿Por qué? No te faltaba nada, ¿por qué? Ella negó con la cabeza, llorando sin control. No lo sé, fue algo que no planeé, me hizo sentir diferente, y no supe parar. La escuché entera, sin interrumpirla. Cada frase era una puñalada, pero prefería eso a quedarme con dudas. Cuando terminó, se quedó sentada frente a mí, llorando, esperando que yo dijera algo que la salvara. Pero no lo hice. Me levanté, guardé el móvil y le dije, mañana hablamos. Hoy no puedo. Me encerré en el cuarto pequeño, el que usábamos como despacho, y me senté en el suelo. Pasé la noche en blanco, repasando cada momento, cada mentira, cada detalle. Al amanecer, ella entró al despacho. Tenía la cara hinchada de tanto llorar. Me pidió perdón otra vez. Le dije que se fuera un par de días a casa de su hermana, que necesitaba pensar. Aceptó sin discutir. Hizo la maleta rápido, sin mirarme, y se fue. El portazo fue leve, pero el silencio que dejó fue brutal. Cuando cerró la puerta, sentí una calma falsa, una especie de vacío que al principio parece descanso, pero que en realidad es solo agotamiento. No lloré. No podía. Solo me quedé quieto, mirando la silla donde solía dejar su bolso. Todo lo que vino después fue una sucesión de días donde la rabia se mezcló con la necesidad de entender. Pero entender no sirve de nada cuando ya no hay respeto. Aquella fue la última vez que la vi como mi esposa. Lo que vino después ya fue otra cosa, una historia donde las emociones dejaron paso a los hechos, donde la herida empezó a buscar revancha. Pero eso, amigo, pertenece a la siguiente parte, cuando decidí que ella también debía sentir lo que me había hecho pasar. Cuando Clara volvió a casa 3 días después, lo hizo sin avisar. Entró con la misma llave de siempre, con una maleta pequeña y una mirada que evitaba cruzarse con la mía. Yo estaba en la cocina, sentado frente a la mesa, con una carpeta abierta llena de papeles del trabajo. No había nada que revisar, lo hacía solo para no mirarla. Ella dejó la maleta en el pasillo y dijo en voz baja, ¿podemos hablar? Asentí sin levantar la vista. Se sentó frente a mí, apoyó las manos en la mesa y esperó. Ese silencio duró más de 1 minuto, y cuando por fin habló, lo hizo con una voz que parecía no reconocer. No quiero justificarme, pero necesito que entiendas cómo llegamos a esto. La miré, sin responder, esperando que siguiera. Dijo que todo había empezado en el trabajo, que ese hombre, Mario, le prestaba atención cuando yo no podía, que hablaba con ella, que la hacía sentirse escuchada. Lo decía como si eso fuera suficiente para romper un matrimonio. No fue algo planeado, no quería hacerte daño, te lo juro. Me reí, un poco por cansancio y otro poco porque era absurdo escucharla decir que no quería hacer daño después de haberlo hecho durante meses. ¿Y qué querías entonces?, le pregunté. No lo sé. Sentirme viva.
sentir que alguien me miraba sin cansancio. Me quedé mirándola largo rato, y luego le dije sin alterarme, yo también estoy cansado, Clara, pero no por ti, sino por intentar que tú no lo estuvieras. Ella se echó a llorar, con la cabeza entre las manos, repitiendo una y otra vez que se arrepentía, que no sabía cómo parar, que cada vez que intentaba dejarlo, él aparecía, que se sentía atrapada. Le respondí con la misma calma, trampa es lo que haces cuando alguien no puede elegir. Tú elegiste. Cada día que te levantabas, cada vez que me mentías, elegiste seguir haciéndolo. Levantó la cabeza, con los ojos rojos, y me pidió que no la echara. Dijo que quería arreglarlo, que iría a terapia, que cambiaría de trabajo, que haría lo que hiciera falta. Yo no contesté de inmediato. Había pasado 3 días pensando en esa conversación, en lo que iba a decirle, pero cuando llegó el momento, me di cuenta de que nada de lo que preparé servía. Porque no hay argumento que funcione cuando ya no se cree en las palabras. Me levanté, fui al salón, abrí el cajón del mueble y saqué el sobre donde guardaba las facturas y algunos documentos. Entre ellos tenía las copias que imprimí de los mensajes que ella y él se habían enviado, los que logré recuperar del correo compartido del veterinario. Los puse sobre la mesa. Ella los miró sin tocarlos, reconociendo al instante lo que eran. En uno de los mensajes, él le decía, ojalá pudiera despertar contigo todos los días. En otro, ella respondía, cuando estoy contigo, me olvido de todo. Lo leí en voz alta, palabra por palabra, mientras ella cerraba los ojos. Cuando terminé, le pregunté, ¿también te olvidabas de mí? No respondió. Solo lloró más. La rabia me llegó entonces, pero no en forma de grito, sino de claridad. Le dije que no la odiaba, que el odio requiere algo de amor y que lo que sentía era otra cosa, una mezcla de decepción y asco. Le pregunté si lo seguía viendo. Dijo que no, que lo había bloqueado, que había terminado. Le pedí que me lo demostrara, que me enseñara su teléfono. Dudó. Ese segundo de duda fue suficiente. No tienes que enseñarme nada. Ya lo sé. Le dije que no me interesaba saber si lo amaba, si fue solo físico o si había sentimientos, porque el daño era el mismo. Lo que me importaba era que había destruido todo lo que habíamos construido y que ahora no podía exigirme paciencia ni comprensión. Ella me rogó que no lo contara a nadie, que su familia no se enterara, que no la humillara. Me miró como si de mí dependiera su reputación. Y fue ahí donde algo se quebró definitivamente entre nosotros. Porque entendí que lo que más le preocupaba no era perderme, sino que la gente supiera quién era de verdad. Le respondí, tranquila, no voy a decir nada. No porque te proteja, sino porque no pienso compartir esta vergüenza con nadie más. Se levantó y me abrazó sin permiso. Intentó besarme, como si un gesto físico pudiera borrar meses de mentiras. La aparté con firmeza. No me toques. No sabes lo que haces. Dijo que lo entendía, pero insistió en quedarse, que necesitaba demostrarme que podía recuperarlo. Le dije que si se quedaba sería solo por cortesía, no por reconciliación. Se quedó igualmente, durmiendo en el sofá. Esa noche escuché cómo lloraba en silencio, pero no me moví. Me quedé en la cama mirando el techo, repasando todo lo que había dicho. Al día siguiente, intentó actuar como si nada. Preparó café, recogió la casa, incluso me preguntó si quería que cocinara. No contesté. Se sentó frente a mí y me pidió que la escuchara una vez más. Dijo que él la había manipulado, que la hacía sentirse culpable cada vez que intentaba dejarlo, que la convencía de que conmigo no tenía futuro. Dijo que se sentía sola, que yo estaba siempre cansado, que la rutina la había matado. Me reí otra vez, pero sin rencor, solo con cansancio. Entonces, si estaba sola, ¿por qué no lo dijiste? Podías hablar, podías marcharte, pero elegiste mentir. Ella insistió, no quería perderte. Le respondí, ya me perdiste. Solo que aún no lo has entendido.
No hubo gritos, no hubo platos rotos ni portazos. Fue una guerra silenciosa, de miradas largas y palabras medidas. Cada frase era un golpe que no hacía ruido pero dejaba marca. En un momento, se levantó y dijo, no te reconozco. Antes me habrías perdonado. Me giré hacia ella y respondí, antes no me habrías traicionado. Esa frase la detuvo. No dijo nada más. Pasaron 2 días en esa calma tensa. Ella dormía en el sofá, salía temprano, decía que iba a trabajar, y volvía con los ojos hinchados. No sabía si lloraba o si lo seguía viendo, y en el fondo ya me daba igual. No la vigilé más. Ya no me interesaba lo que hiciera fuera de la casa, sino lo que tenía que hacer yo dentro de ella, decidir cómo terminarlo. Una noche, mientras yo veía las noticias, se sentó a mi lado. Dijo que había hablado con él, que lo había dejado definitivamente. Me dijo que no iba a renunciar a mí, que iba a demostrar que podía recuperar mi confianza. Lo dijo con una convicción que en otro momento habría parecido sincera. Pero ya era tarde. Le dije que no sabía si podría perdonarla algún día, pero que si realmente quería hacer algo, debía empezar por desaparecer un tiempo. Vete una semana a casa de tu madre. No me escribas, no me llames. Si cuando vuelvas sigo aquí, hablaremos. Si no, ya sabrás la respuesta. No protestó. Asintió, recogió sus cosas y se fue al día siguiente. Cuando se fue, el silencio fue distinto. Ya no era incómodo. Era definitivo. Me quedé sentado en el sofá, mirando la puerta cerrada, y supe que no había vuelta atrás. Durante esos días, entendí que el perdón no se trata de olvidar, sino de decidir si la otra persona merece seguir existiendo en tu vida. Y Clara, por más que intentara remediarlo, ya no cabía en la mía. Pero no todo terminó ahí. Porque después de la calma viene la acción, y yo necesitaba algo más que palabras o lágrimas. No podía simplemente dejar que se marchara como si nada. Ella había jugado conmigo, había usado mi confianza como escudo, y yo no iba a quedarme quieto viendo cómo se libraba de todo. Así que empecé a planear lo que vendría después. No por odio, sino por equilibrio. Porque si algo aprendí de todo esto es que el dolor solo se apaga cuando se reparte. Y en la siguiente parte te contaré cómo lo hice. Porque mi decisión no fue impulsiva, fue calculada, y cada detalle tuvo su propósito. Durante los días que Clara estuvo fuera, no me limité a pensar en lo que había pasado. Pensar no servía de nada. Lo único que hacía era revivir la humillación una y otra vez, y cada vez me resultaba más insoportable. Había pasado de la rabia a una calma funcional, una especie de claridad que me permitía organizar mis ideas sin alterarme. Me levantaba temprano, iba al trabajo, hacía mis tareas con precisión, sin hablar más de lo necesario. Pero en mi cabeza, lo único que importaba era decidir qué hacer con lo que quedaba de nosotros. No quería gritarle, no quería pegarle ni arrastrarla por la culpa. Quería que entendiera lo que había destruido, que sintiera la consecuencia de su traición de la única manera que de verdad duele, perdiendo lo que cree tener bajo control. Tenía 2 opciones, dejarla e irme sin mirar atrás, o quedarme el tiempo suficiente para desarmar todo aquello que ella daba por seguro. Elegí lo segundo. No porque me costara irme, sino porque irme sin que aprendiera nada habría sido darle la salida fácil. Así que comencé a planear. Revisé cada cosa que compartíamos, cuentas, documentos, casa, coche, seguros, incluso la cuenta bancaria conjunta. Durante años habíamos construido una vida organizada, sin secretos financieros, todo estaba a nombre de los dos. Ella dependía de eso más de lo que imaginaba. Si realmente quería rehacer su vida con ese tipo, tendría que hacerlo sin los cimientos que yo había puesto. El lunes siguiente fui al banco y pedí separar las cuentas. No lo hice de forma abrupta ni sospechosa, simplemente transferí mi salario a una nueva cuenta personal y dejé la otra vacía.
También fui al taller donde habíamos comprado el coche y cancelé mi nombre en la póliza. Legalmente el coche era mío, pero se lo dejé a ella unos días más. No quería que sospechara antes de tiempo. Luego llamé a un amigo abogado, Iván, que conocía mi situación sin demasiados detalles, y le pedí consejo. Le conté que estaba en proceso de separación y quería adelantar los trámites. Me dijo qué documentos necesitaba, y esa misma tarde los preparé. Cuando Clara volvió a casa el viernes, se notaba nerviosa, como quien regresa a un lugar donde no sabe si es bienvenido. Traía una maleta pequeña y una mirada agotada. Me saludó con un tono prudente, preguntó si podía pasar, y le dije que sí. Entró despacio, observando todo como si temiera encontrar mis cosas ausentes. He estado pensando mucho, empezó, y quiero hacer las cosas bien. No voy a esconderme más ni justificarme. Solo quiero que me escuches. Asentí. Me habló durante media hora, repitiendo lo mismo, que me amaba, que lo de Mario había terminado, que había cortado contacto, que entendía si necesitaba tiempo. La dejé hablar sin interrumpirla. Cuando terminó, le dije que me alegraba de que hubiera reflexionado, pero que las cosas no podían volver a ser como antes. Ella preguntó si quería separarme. Le respondí que aún no lo sabía, que necesitaba verlo con perspectiva. La noté aliviada, como si hubiera una posibilidad. Eso era lo que yo quería, que bajara la guardia, que pensara que todavía podía arreglarlo. Los días siguientes fueron extraños. Ella se esforzaba por parecer tranquila, cocinaba, limpiaba, hablaba con cuidado, como si cada palabra pudiera provocar una explosión. Yo fingía normalidad. Le sonreía, conversaba lo justo, dormíamos en cuartos separados, y a veces le decía que aún estaba procesando todo. Pero cada gesto era calculado. Mientras tanto, yo ya había hablado con un agente inmobiliario sobre la venta del piso. Era nuestro, pero la hipoteca estaba solo a mi nombre, y ella lo sabía. Fingí interés en una remodelación, pedí presupuestos falsos para disimular las visitas de la gente. Un jueves, cuando ella estaba en el trabajo, el agente vino a tomar fotos. En menos de una semana, el piso estaba en proceso de venta. Nadie sospechó nada, ni siquiera ella, porque el contrato estaba firmado únicamente por mí. Sabía que una vez vendido, tendría que marcharse. No se lo dije. Esperé. Mientras tanto, eliminé su acceso a mi nueva cuenta, cambié contraseñas y redirigí los pagos automáticos. No se dio cuenta de nada. Una tarde, mientras comíamos, me preguntó si podía usar la tarjeta conjunta para pagar la veterinaria de su madre. Le dije que sí, con naturalidad. Cuando fue a hacerlo, descubrió que estaba vacía. Me miró, desconcertada. ¿Has hecho algo con la cuenta?, le preguntó. Le respondí sin levantar la voz, sí, la he cerrado. A partir de ahora cada uno manejará su dinero. Se quedó en silencio, sorprendida. Intentó justificarlo diciendo que era temporal, que confiaba en que volveríamos a compartir gastos. Yo asentí con una sonrisa leve, sin explicaciones. Esa misma noche recibió un mensaje. No lo vi, pero escuché el sonido. Ella estaba en el salón, y su expresión cambió apenas lo leyó. Dijo que era una compañera, pero su gesto la traicionó. No me molesté en comprobarlo. No me hacía falta. Simplemente le dije, puedes seguir hablando con quien quieras, pero a partir de ahora, todo lo que pase entre nosotros se hablará delante del abogado. Se levantó, confundida. ¿Qué abogado? Le entregué una carpeta sobre la mesa. Dentro estaban los papeles de separación de bienes y una carta donde se notificaba el inicio del proceso de venta del piso. Su cara cambió completamente. Pasó de la sorpresa al miedo. ¿Qué es esto? ¿Estás vendiendo la casa? Le respondí con calma, sí, es mía legalmente. Te dejaré tiempo para buscar dónde vivir, no te preocupes. Empezó a gritar que eso era una locura, que no podía hacerle eso,
que lo nuestro merecía una oportunidad. Yo me mantuve inmóvil. Tu oportunidad se acabó el día que elegiste mentir. Ahora solo estoy equilibrando las cosas. Me insultó, me llamó cruel, me dijo que no tenía corazón. Le respondí, durante meses dormiste conmigo sabiendo que te acostabas con otro. No me hables de crueldad. Los días siguientes fueron un desfile de súplicas, disculpas y promesas. Pasó de llorar a amenazar, de pedirme que lo pensara a decirme que se iría si eso era lo que quería. No reaccioné a nada. Seguía trabajando, haciendo mi vida con normalidad. Incluso llegué a invitar a un compañero del trabajo a tomar una cerveza en casa, solo para que ella lo viera y entendiera que ya no tenía control sobre mi espacio. El día que vino el comprador a firmar el contrato de la casa, ella estaba en la cocina. Escuchó todo. El agente le explicó que en 2 semanas debía desalojar el inmueble. No dijo una palabra. Cuando el comprador se fue, vino hacia mí y me preguntó si realmente la iba a dejar en la calle. Le respondí sin rodeos, no, te dejaré el coche. Es tuyo. Es lo justo. Lo dije sabiendo que el coche tenía una deuda de mantenimiento que ella no podría pagar sola. No era venganza cruel, era equilibrio, y lo entendí como una forma de cerrar el ciclo. Esa noche no cenó. Se encerró en la habitación. Yo me quedé en el sofá, tranquilo. Escuché cómo lloraba, pero no me moví. No era indiferencia, era decisión. Sabía que si la consolaba, volveríamos a empezar el mismo círculo. A la mañana siguiente, cuando salí para trabajar, me dejó una nota en la mesa, no entiendo cómo puede ser tan frío. No la respondí. 2 semanas después, se marchó. Llevaba su maleta, su coche y un silencio tenso que llenó todo el pasillo. No hubo despedidas. Solo un cuídate que sonó más a formalidad que a sentimiento. Cuando cerró la puerta, supe que no volvería a verla igual. Pero la venganza no terminó ahí. Días después, me enteré de que el tal Mario había perdido su trabajo en la clínica. No fue casualidad. Un amigo que trabajaba en el mismo sector me había contado que el dueño de la clínica estaba buscando motivos para deshacerse de él, y le pasé las capturas de los correos. No mentí ni inventé nada, solo entregué lo que ya existía. No lo hice por celos, sino porque me parecía justo que al menos una parte del daño se equilibrara. Cuando supe que lo habían despedido, no sentí placer, pero sí una calma distinta, una especie de cierre. No porque se tratara de una victoria, sino porque por fin entendí que no podía devolver lo que ella me quitó, solo asegurarme de que no saliera impune. Desde ese momento, dejé de pensar en ella como mi mujer. Era simplemente una persona más que había pasado por mi vida, y eso, créeme, fue la verdadera venganza. Todo lo que vino después fue solo consecuencia. Ella intentó volver a contactarme varias veces, pero no respondí. La indiferencia fue mi último acto. Y aunque muchos me habrían dicho que el silencio era castigo suficiente, yo sabía que no. Porque a veces, la única manera de cerrar una herida es ver que el otro sangra por la misma razón por la que tú lo hiciste. Y esa parte, aunque no la planeé con frialdad, se dio sola. Lo siguiente que ocurrió fue la última conversación que tuvimos, la que selló definitivamente lo que fuimos y me dejó, por primera vez en meses, en paz conmigo mismo. Pasaron casi 2 meses desde que Clara se marchó de casa y, aunque el ruido de todo aquello seguía en mi cabeza, ya no me dolía igual. Había días en los que ni siquiera pensaba en ella, otros en los que me sorprendía recordando frases suyas sin emoción, como quien repasa una lista de cosas que ya no sirven. El piso se había vendido y me mudé a un pequeño apartamento en Alcorcón, más cerca del trabajo. Era práctico, limpio y silencioso. Vivía con lo justo, sin adornos, sin fotografías, sin rastros de la vida anterior. Había eliminado su número, bloqueado sus redes, borrado sus correos, pero aún así, cada noche al llegar del trabajo, revisaba el buzón por costumbre. Hasta que un viernes encontré un sobre sin remitente con su letra.
No lo abrí en el momento. Lo dejé sobre la mesa mientras cocinaba, pero la curiosidad me ganó. Dentro había una carta breve, escrita con una letra más insegura de lo habitual. Decía que necesitaba hablar conmigo, que no era para rogarme nada ni pedirme volver, sino para cerrar lo que había quedado pendiente. Aclaraba que había aceptado el despido de Mario como parte de las consecuencias de sus actos, que no me culpaba, pero que necesitaba mirarme a los ojos una última vez. Terminaba diciendo, dime cuándo puedo ir. No más de 1 hora. Pensé en ignorarla. Podría haberlo hecho. Pero una parte de mí, la que necesitaba dejar todo perfectamente cerrado, sabía que esa conversación tenía que ocurrir. Le respondí con un mensaje simple, sin saludo ni despedida, ven el domingo a las 6. 1 hora. No esperaba respuesta, pero a los pocos minutos contestó con un gracias. El domingo llegó con una calma extraña. Ordené el piso, no por ella, sino por mí. No quería que pensara que mi vida era un caos. A las 6 en punto sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, estaba ahí, con un aspecto distinto. Más delgada, más pálida, vestida con una sobriedad que antes no tenía. No llevaba maquillaje, solo ojeras y una expresión de alguien que se ha cansado de justificarse. Entró con cuidado, como si temiera romper algo. Se quedó de pie frente a mí, y durante unos segundos ninguno habló. Fui el primero. Tienes 1 hora. Asintió. Se sentó en la mesa del comedor, cruzó las manos y me miró con una mezcla de miedo y nostalgia. Dijo que había pasado semanas intentando entender por qué había hecho lo que hizo y que, aunque no esperaba que la perdonara, necesitaba explicarse de verdad. Le respondí que ya lo había hecho demasiadas veces, que las explicaciones no cambian los hechos. Me miró fijamente y dijo, lo sé, pero nunca te hablé con sinceridad. Siempre intenté defenderme. Hoy solo quiero decirte la verdad. Le hice un gesto para que continuara. Dijo que lo de Mario empezó mucho antes de lo que yo pensaba, que la atracción no fue física al principio, sino emocional. Que empezó a contarle cosas de nuestra relación, detalles pequeños, que él la escuchaba, que la hacía sentirse especial, y que cuando se dio cuenta ya no sabía cómo salir. Dijo que no lo amaba, pero que se había refugiado en él para escapar de sí misma. Me costó mantener la calma, pero la dejé hablar. Cada palabra era como revisar un informe frío de algo que ya había pasado. No había drama, no había lágrimas, solo hechos. En un momento se detuvo, respiró hondo y me miró con los ojos vidriosos. No vine a pedirte perdón. Vine a darte las gracias. Le pregunté por qué. Dijo que, pese a todo, había aprendido lo que significaba realmente perder algo valioso. Que solo después de verme marcharme entendió la magnitud de lo que había roto. Tú me enseñaste que el amor no se demuestra con promesas, sino con constancia. Y yo lo confundí con rutina. Pensé que el amor necesitaba emoción, y lo arruiné. No respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque no encontraba sentido a seguir escarbando en algo que ya no existía. Me limité a mirarla. Entonces cambió el tono. Dijo que sabía que lo del despido de Mario no había sido casualidad. No te culpo, añadió, se lo merecía. Pero te juro que no lo supe hasta que ya era tarde. Le dije que no tenía por qué creerme, pero que no había hecho nada que no fuera verdad. No necesitaba inventar. Bastaba con mostrar lo que ya existía. Asintió sin discutir. El silencio volvió a instalarse entre nosotros, pesado pero soportable. Ella miró alrededor del piso, notando que no había ni una foto, ni una prenda femenina, ni un recuerdo visible. Borraste todo, dijo. Le contesté sin dudar, sí. Y no lo hice por odio. Lo hice porque nada de eso tenía sentido ya. Se quedó mirando el suelo. Dijo que seguía viviendo con su madre, que había dejado la clínica y que no tenía trabajo fijo. Que algunos amigos se habían alejado al enterarse de lo que había pasado.
Supongo que es lo que merezco, añadió. Por un momento, sentí una compasión breve, casi mecánica, como la que se siente por alguien que ya no forma parte de tu vida pero aún reconoce su humanidad. No era perdón, era distancia. Le pregunté si seguía viéndolo. Dijo que no, que él se había ido de Madrid. No creo que vuelva, dijo, y aunque lo hiciera, ya no me interesa. Luego guardó silencio y me observó de nuevo. ¿Y tú, estás bien? La pregunta me sonó absurda, pero la respondí con frialdad, estoy tranquilo. Asintió, aunque se notaba que esperaba una frase más larga, una grieta, una señal de emoción. No se la di. ¿De verdad no queda nada?, preguntó al final. Nada, le dije, porque lo que había lo mataste tú. No lo dije con rencor, sino con la precisión de quien expone un hecho que no necesita explicación. Clara se levantó, caminó hacia la ventana y se quedó mirando la calle. Dijo en voz baja que había soñado muchas veces con ese momento, que en todos los sueños yo la interrumpía, la insultaba o la echaba, y que lo que más le dolía ahora era mi calma. Tu silencio me duele más que cualquier grito. Le respondí, el silencio es lo único que queda cuando ya no se puede hablar. Se giró, vino hacia mí y me pidió permiso para abrazarme. Le dije que no. No fue un gesto de desprecio, fue simplemente una frontera. Se quedó quieta, con los brazos cruzados, y durante unos segundos pareció buscar algo en mi cara que ya no existía. Dijo que me envidiaba por ser capaz de seguir adelante. Le contesté, no es fuerza. Es resignación. Llega un momento en que uno deja de esperar que el otro entienda. Su mirada se quebró. Empezó a llorar sin contención, sin gritos, solo lágrimas silenciosas. No intenté consolarla. Se limpió los ojos, respiró hondo y dijo, lo entiendo. No te molestaré más. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo. Si alguna vez te preguntan por mí, ¿qué vas a decir? Respondí, que aprendí algo gracias a ti. ¿El qué?, preguntó. Que la confianza se pierde una vez, y no se recupera nunca. Abrió la puerta despacio, sin mirarme, y salió. El sonido del ascensor bajando fue lo último que escuché. No salí al balcón, no me asomé a verla marchar. Cerré la puerta con llave, me serví un vaso de agua y me senté en silencio. No había alivio ni tristeza. Solo una sensación neutra de fin. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. No soñé con ella, ni con él, ni con nada relacionado con lo ocurrido. A la mañana siguiente me desperté temprano, preparé café y salí al balcón a mirar el amanecer. El teléfono vibró con un mensaje, pero lo ignoré. No quería saber de nadie. No sentí rencor ni nostalgia, solo una certeza tranquila de haber terminado algo pendiente. Esa fue la última vez que supe de ella. No volvió a escribirme, no llamó, no apareció en mi vida de ninguna manera. Y eso, lejos de doler, fue lo que me confirmó que todo había terminado. A veces no se necesita una gran despedida para cerrar una historia, basta con una conversación sincera que deje las cosas donde deben estar. Aquella fue la nuestra, y aunque no hubo reconciliación, sí hubo verdad. Y con eso me bastó. Lo que vino después fue diferente. No una felicidad inmediata, sino un descanso. Una especie de reconstrucción práctica. Empecé a salir más con mis compañeros, a recuperar rutinas que había dejado de lado, a llenar el tiempo con cosas simples. No lo hacía para olvidar, sino porque comprendí que seguir con vida es la forma más limpia de ganarle a quien te quiso destruir por dentro. Pero lo que esa conversación me enseñó fue más valioso que cualquier venganza, que el perdón no siempre se da, pero la paz sí puede alcanzarse cuando aceptas que ya no hay nada que salvar. La última vez que escuché su voz fue aquella tarde, y desde entonces, el silencio se volvió mi forma de seguir adelante. Han pasado 9 meses desde aquella última conversación con Clara, y aunque el tiempo no borra lo ocurrido, sí lo reorganiza dentro de uno.
Ya no me despierto con su imagen, ni repaso mentalmente lo que debí decir o hacer. Al principio, todo lo que hacía tenía un eco de ella, las rutinas, los gestos, hasta la manera de poner la mesa. Pero ahora ya no. Su presencia se diluyó poco a poco, sin ceremonias. A veces me doy cuenta de que he pasado semanas sin recordarla, y cuando su nombre aparece por casualidad, no provoca reacción alguna. Es extraño, pero me resulta más familiar la tranquilidad que el pasado. Después de mudarme, empecé a llenar mi tiempo con cosas simples. No para distraerme, sino para recuperar la sensación de autonomía. Volví a entrenar, algo que había dejado por falta de ganas. Me inscribí en un gimnasio cerca del trabajo, donde coincidí con gente que no me conocía de antes, lo cual me ayudó más de lo que esperaba. No tenía que dar explicaciones a nadie, no tenía que resumir mi historia ni justificar mis decisiones. Solo era uno más. Eso fue liberador. En el trabajo, mis compañeros notaron el cambio. Sergio me dijo un día que parecía otro, más concentrado, más serio. Le respondí que había aprendido a dejar de perder energía en lo que no se puede controlar. Él se rió y dijo que eso sonaba a terapia. No estaba equivocado. Decidí ir a terapia unos meses después de que Clara desapareciera de mi vida. No por debilidad, sino porque sentía que, aunque había manejado la situación con frialdad, había quedado algo dentro de mí que no entendía del todo. La psicóloga se llamaba Irene, una mujer joven pero muy directa. En la primera sesión me preguntó qué buscaba al estar allí. Le dije, quiero entender por qué no sentí nada cuando se fue. Ella respondió sin dudar, porque ya la habías perdido mucho antes de que cruzara la puerta. Esa frase me dio vueltas durante semanas. Con el tiempo comprendí que tenía razón. La pérdida real ocurre en silencio, cuando uno deja de confiar, no cuando el otro se marcha. En las sesiones siguientes, hablamos más de mí que de Clara. Irene insistía en que la infidelidad no define a quien la sufre, sino cómo reacciona a ella. Me hizo ver que durante años había priorizado la estabilidad por encima de todo, incluso a costa de mí mismo. Tú creías que amar era sostenerlo todo, me dijo, pero en realidad, amar también es saber soltar lo que te destruye. Esa idea me cambió. No porque sonara inspiradora, sino porque me obligó a reconocer que, aunque Clara fue quien traicionó, yo también contribuía a la decadencia del vínculo al no mirar de frente lo que se deterioraba. Es incómodo admitirlo, pero es la verdad. A veces, la gente me pregunta si volvería a confiar en alguien. No tengo una respuesta clara. No me he cerrado al amor, pero tampoco tengo prisa. He salido con un par de personas en estos meses, sin expectativas. Lo curioso es que no busco reemplazarla, ni demostrar nada. Simplemente disfruto la compañía cuando llega. Me he dado cuenta de que no necesito la validación constante de una pareja. Y eso, para alguien como yo, acostumbrado a medir su vida por la estabilidad con otro, es un cambio enorme. Hace poco me crucé con un amigo en común, Álvaro, que todavía mantiene contacto con Clara. Me contó que ella había encontrado trabajo en otra ciudad, en Zaragoza, y que parecía más tranquila. No sentí curiosidad, solo asentí. Me preguntó si me molestaba saber de ella, y le respondí que no, que ya no era parte de mi historia actual. Pero fue importante, insistió. Le dije que sí, que fue importante, pero eso no significa que deba seguir siéndolo. Me miró con cara de no entender. Hay gente que no puede concebir que se supere una traición sin rencor. Pero se puede. Solo hay que dejar de buscar justicia emocional y aceptar que algunas cosas simplemente terminan. En el trabajo, me ascendieron hace poco. Cuando me lo comunicaron, me sorprendí a mí mismo pensando en que, en otro tiempo, habría querido contárselo a Clara. Esa costumbre de compartir las victorias se queda un tiempo, como un reflejo automático. Pero no me entristeció. Al contrario, me di cuenta de que por fin había construido algo que no dependía de nadie. Ese ascenso fue la prueba de que mi vida había seguido adelante sin mirar atrás.
Una tarde, mientras ordenaba unas cajas que aún no había abierto desde la mudanza, encontré un sobre con viejas fotos. Había una de nuestro primer viaje juntos, en Asturias. Estábamos sonrientes, sin sospechas, sin peso. La miré un rato, sin nostalgia. Luego la rompí y la tiré al cubo. No como acto simbólico, sino porque ya no tenía sentido guardar algo que pertenecía a una versión antigua de mí. No me tembló la mano, no hubo emoción, solo la decisión de cerrar definitivamente un ciclo. Esa noche me llamó mi madre. Me preguntó si estaba bien, si había conocido a alguien, si pensaba volver a enamorarme. Le respondí que no lo sabía, pero que no lo necesitaba por ahora. Ella dijo que me notaba distinto, más tranquilo. Le conté que había ido a terapia, y me dijo que eso era de valientes, no de débiles. Me hizo sonreír. La conversación terminó con un te quiero sincero, y después de colgar me di cuenta de que no necesitaba más aprobación que esa. El mayor aprendizaje de todo este proceso no fue sobre Clara, ni sobre el engaño, sino sobre mí. Aprendí que la lealtad, cuando se entrega sin límites, puede volverse una forma de ceguera. Que no se trata de desconfiar de todos, sino de no depender de nadie para estar en paz. También entendí que la venganza no cura, solo equilibra momentáneamente, pero la verdadera reparación llega cuando ya no necesitas que el otro sufra. El día que supe que Mario había perdido su trabajo, creí que sentiría satisfacción, pero lo único que sentí fue cansancio. Eso me confirmó que la justicia emocional no existe, solo la aceptación. Ahora tengo rutinas nuevas. Me levanto temprano, desayuno en silencio, camino al trabajo sin prisas. Los fines de semana salgo con amigos o simplemente me quedo en casa viendo películas. La vida se volvió sencilla, sin giros, sin drama, sin expectativas desmedidas. Algunos lo llamarían aburrimiento, para mí es estabilidad, pero de la buena, la que uno elige. He descubierto que la soledad no es enemiga, sino una especie de espejo. Te muestra quién eres cuando ya no tienes a nadie a quien demostrarle nada. No he vuelto a hablar con Clara, ni planeo hacerlo. Si un día se cruza en mi camino, la saludaré con educación, sin rencor, pero sin intención de revivir nada. No porque guarde heridas, sino porque los capítulos cerrados no se reescriben. Hay una tranquilidad enorme en no necesitar explicaciones nuevas, en aceptar que lo que fue ya no tiene arreglo ni propósito. Cada uno sigue su camino, y eso es suficiente. A veces pienso en qué habría pasado si la hubiera perdonado, si hubiéramos intentado recomponerlo todo. Pero cuando lo imagino, veo solo un largo desgaste, una desconfianza perpetua disfrazada de convivencia. No habría funcionado. Me alegra no haber caído en la tentación de mantener una fachada por miedo a empezar de nuevo. Lo nuevo, aunque incierto, siempre es más honesto que lo que se mantiene solo por costumbre. El último día de terapia, Irene me preguntó si sentía que había cerrado el tema. Le dije que sí, pero no con la sensación de victoria, sino con la de haberlo entendido. Eso es suficiente, respondió. Al salir de aquella sesión, me di cuenta de que por primera vez en años no llevaba ningún peso. No porque lo hubiera soltado, sino porque ya no lo arrastraba. Volví caminando a casa, sin prisa, con la mente despejada. No había nadie esperándome, y sin embargo, sentí que no me faltaba nada. A veces, cuando me cruzo con parejas por la calle, los miro sin juicio. No pienso en lo que podría pasarles, ni en lo que yo viví. Solo veo a dos personas que intentan hacer funcionar algo que siempre es frágil. Y entiendo que amar sigue valiendo la pena, aunque no salga bien. La traición no me hizo cínico, solo más consciente. Ahora sé que el amor no se mide por la duración, sino por lo que uno aprende cuando termina. Así terminó todo. Sin grandes gestos, sin redenciones, sin drama. Solo con la certeza de haber sobrevivido a una caída sin romperme. Y aunque ya no creo en las promesas eternas, sí creo en las segundas versiones de uno mismo. Yo ya tengo la mía, y no necesito nada más.
Si algo me quedó claro después de todo esto es que la fidelidad más importante no es hacia otra persona, sino hacia la propia paz. Y eso, por fin, la tengo.